Los aldeanos la tildaron de engañadora. El vaquero permaneció callado hasta que la honestidad le despojó de todo lo que valoraba. Dusty Hollow, crepúsculo vespertino, temporada de cosecha de 1888. Una brisa fría traía advertencias de heladas inminentes, pero el polvo en la zona comercial permanecía inmóvil y pesado. Lo que normalmente era la ocasión semanal más animada, el día de intercambio, se había convertido en un evento ominoso. El corazón del asentamiento rebosaba de pastores, vendedores, amas de casa con cestas y ancianos convencidos de haber visto toda maldad posible entre las personas. Ahora se reunían para un espectáculo diferente. En el centro de la plaza estaba Clara Dawson, con los brazos firmemente atados a la espalda y las piernas encadenadas con grilletes de acero. Su cabellera castaña estaba despeinada y sucia, su vestido antes limpio ahora apagado y manchado por los viajes. Bajo la luz punzante del atardecer, un cartel tosco colgaba de su cuello. Palabras grabadas con tinta gruesa: estafadora, mentirosa, ladrona de niños. El círculo de residentes que la rodeaba era compacto. Algunos señalaban y se burlaban. Otros cruzaban los brazos y observaban en silencio sombrío. Varias mujeres mayores murmuraban oraciones en voz baja, aunque sus miradas transmitían más censura que piedad. Una mujer robusta con un bonete raído arrojó la cáscara de una pera a los pies de Clara y gruñó: «¿Robarías a un bebé de su propia sangre? ¿Qué clase de bestia eres?». El clamor de voces aumentó. Historia sobre una familia desaparecida. Los Harrington, acaudalados propietarios de tierras que habían desaparecido repentinamente días antes, se habían extendido como un incendio forestal por Dusty Hollow. Después, los lugareños descubrieron a una niña pequeña en una choza aislada junto al arroyo, con Clara dentro cuidándola como si fuera su propia madre. Al principio pareció un acto compasivo, pero cuando Clara no pudo presentar ningún testigo ni documento más allá de su propia palabra, la desconfianza la envolvió como grilletes de hierro. Ella afirmaba que los Harrington le habían confiado a su hija. Decía que le habían dado una carta, un documento que concedía tutela temporal. Nadie en esa reunión había visto esa carta. Y en una región donde la tierra, el legado y el linaje lo significaban todo, la explicación más simple se volvió la más condenatoria. Había inventado la historia para apoderarse del niño y reclamar las propiedades de los Harrington. Clara permaneció allí sin lamento ni protesta. No suplicó. No sollozó. No proclamó su inocencia. Solo miró al frente, con el rostro pálido pero sereno. Esa serenidad convenció a algunos de su culpabilidad. Una mujer inocente lucharía, decían. Una mujer inocente gritaría. Al borde de la multitud estaba Elias Thorne, de 32 años, endurecido por años en la granja Silverstone, con las botas cubiertas de barro matutino. Se encontraba con las manos en los bolsillos del abrigo, sin hablar, sin condenar. Su expresión era indescifrable bajo la intensa luz. Él era la única persona presente que había visto otro lado de Clara durante una noche tormentosa 5 semanas antes, cuando ella llegó a su puerta empapada y desesperada, sosteniendo un papel arrugado y suplicándole que lo leyera. Recordaba la carta con claridad, ahora escondida y guardada en su compartimento privado en la granja. Era el único testigo que podía validar su historia, pero revelarla significaría exponer más que su inocencia. La carta hablaba de miedo y prisa. Los Harrington habían huido de las autoridades tras negocios dudosos con tierras que se desmoronaron. En ella había una súplica, una petición explícita de que Clara cuidara de su hija hasta que pasara la tormenta. Y escondido en el margen estaba un nombre que hizo que a Elías se le revolviera el estómago, el suyo propio. La carta sugería que él era el hijo ilegítimo del señor Harrington, una realidad que nunca había revelado a nadie. Si Elías presentaba la carta, si confirmaba su autenticidad, estaría revelando su propio linaje, desmantelando cada pedazo de respetabilidad que había ganado con tanto esfuerzo en Dusty Hollow. Había trabajado la granja Silverstone de sol a sol. Forjado una reputación basada en trabajo honesto. Rechazado depender de lazos familiares aunque existieran. Así que se quedó atrás y observó. No gritó. No intervino.
Y los habitantes del pueblo se burlaron y la juzgaron. La serenidad de Clara no la hizo parecer inocente. La hizo parecer más culpable. Y el silencio de Elías no testimoniaba duda, sino miedo. En ese momento, mientras el sol ardía con fuerza y el polvo giraba a sus pies, una mujer fue condenada no por pruebas, sino porque nadie pronunciaría la verdad. ¿Pero qué carga oculta le impedía hablar? La lluvia de esa noche fue suave pero constante, empapando el camino de tierra que iba desde el santuario hasta el límite de la granja Silverstone. Los caballos ya estaban estabulados, las luces apagadas. Elías Thorne acababa de terminar su cena cuando sonó el golpe. Abrió la puerta y encontró una figura apenas de pie. Clara M. Dawson, empapada hasta los huesos, sostenía algo contra su pecho. Su cabello castaño se pegaba a su rostro y sus botas chapoteaban al avanzar hacia la luz. Sin esperar invitación, lo miró con ojos grandes y aterrorizados. Me dijeron que confiara en ti, murmuró. Lo escribieron en la carta y me dejaron al bebé. Le extendió el bulto que llevaba. Era un niño de apenas unas semanas, silencioso, cálido, dormido. Elías parpadeó, pero antes de que pudiera decir una palabra, ella sacó de su abrigo una carta arrugada, húmeda por la lluvia. El papel temblaba en su mano. Se la entregó con urgencia contenida. Él la tomó y entró. El fuego crepitaba bajo en la chimenea. Elías se arrodilló cerca, intentando calentar y secar la carta sin romperla. La tinta se había corrido en algunos lugares, pero la firma al final seguía legible. Abigail Harrington. Leyó la carta en silencio. Las palabras de Abigail eran apresuradas pero claras. Escribía que su familia había sido obligada a abandonar Dusty Hollow para escapar de la investigación inminente sobre sus acuerdos territoriales. Expresaba su gratitud a Clara, confiándole el cuidado de su hija recién nacida. Y en las líneas finales, Abigail revelaba algo que Elías nunca había dicho en voz alta, que él era el hijo ilegítimo de Edmund Harrington, una verdad enterrada profundamente bajo las ficciones corteses del pueblo. La mandíbula de Elías se tensó, sus dedos se cerraron alrededor de la carta. Miró a Clara, que estaba allí empapada y esperando. Su rostro era sereno, pero sus ojos le suplicaban que le creyera, que hiciera algo. Pero Elías no se movió. No dijo nada. Le pidió que esperara fuera un momento y volvió solo a la habitación. De un cajón sacó una carta duplicada, la réplica que Clara había traído como precaución, y la miró. Luego, en silencio, encendió un fósforo y la quemó. Las llamas lamieron los bordes, convirtiendo el papel en fragmentos ennegrecidos antes de que desapareciera en cenizas. Guardó la original, guardándola en una caja de madera bajo llave y sello. No para protegerla, no para justicia, sino por miedo. No puedo permitir que esto salga a la luz, murmuró para sí mismo. Si el pueblo descubre que soy un ilegítimo Harrington, lo tomarán todo. Mi tierra, mi nombre, se convenció de que estaba preservando el orden. Que si los Harrington regresaban, la verdad se resolvería sola, que no era su responsabilidad arreglar lo que otro había roto. Pero cada mañana después se encontraba pasando por el antiguo santuario donde habían quitado al bebé. Y cada noche escuchaba más chismes. Decían que Clara se había vuelto loca, inventado historias, creado una carta que nadie había visto. Decían que le habían quitado los zapatos y la habían encerrado sin comida. Decían que no había derramado una sola lágrima. Elías no dijo nada, pero recordaba la lluvia, la confianza en su voz, la forma en que lo miró como si fuera el último hombre honesto que quedaba. Y ahora, en la quietud de su cobertizo o en el crujido del acuero de la montura en un viaje al amanecer, veía su rostro. Había aceptado su confianza y la había enterrado bajo su miedo. Ella le había dado la verdad y él había elegido no hablarla. Ahora la llamaban mentirosa y ella estaba sola. Y Elías Thorne, el único hombre que sabía que no lo era, sentía que el peso de su silencio crecía con cada hora que pasaba. ¿Podía el miedo de un solo hombre condenar para siempre a un alma inocente? El salón judicial nunca había estado tan lleno. Los asientos raspaban contra tablas de madera. Se quitaban los sombreros.
Los murmullos volaban como chispas de un incendio en la pradera. La Asamblea del Pueblo había convocado una sesión urgente tras circular informes de que Elias Thorne, propietario de la granja Silverstone, planeaba hablar en favor de Clara M. Dawson. Elías estaba en el centro de la sala, flanqueado por dos agentes que aún no decidían si protegerlo o arrestarlo. No llevaba sombrero. Su camisa estaba limpia pero arrugada, como si se hubiera vestido apresuradamente, sin pensar. En su mano tenía una carta arrugada, ahora seca, intercalada entre tela encerada para proteger la tinta frágil. La sostenía con ambas manos como si fuera un texto sagrado. «Tengo algo que leer», dijo, con voz firme. Una carta escrita por Abigail Harrington 3 semanas antes de que ella y su esposo huyeran de este pueblo. Se hizo el silencio. Elías despegó el papel y leyó en voz alta, línea por línea. Las palabras resonaron claras y deliberadas. La voz de una madre confiando a su hija al cuidado de la señorita Clara Dawson, elogiando su carácter, pidiendo al pueblo que la protegiera si la familia no regresaba. La carta describía un complot territorial fallido, un escándalo que temían destruyera vidas inocentes, y su plan desesperado de desaparecer. Y al final, Abigail escribió claramente: Elias Thorne es digno de confianza. Tiene más derecho al nombre Harrington que muchos que lo llevan. Un silencio más profundo que la sorpresa se apoderó de la sala. Nadie se movió. Luego comenzaron los murmullos. Está afirmando ser un Harrington, gruñó alguien. Está mintiendo. Quiere la tierra. Un hombre se levantó. El señor Calpel, un comerciante conocido por sus opiniones ruidosas y deudas aún más ruidosas. ¿No es conveniente?, gritó. Un hijo ilegítimo aparece con una carta milagrosa justo a tiempo para salvar a la mujer que le gusta. No está probando su inocencia. Está intentando robar una fortuna. Elías no retrocedió. Una mujer hacia el fondo, la señora Whitaker, que regentaba la tienda de provisiones, apuntó un dedo enguantado hacia Clara. Lo engañó. Está bajo su hechizo. Tal vez lleve su hijo después. Eso provocó risas. Duras. Punzantes. Elías alzó la voz. No estoy aquí para reclamar tierra. Estoy aquí porque permití que una mentira creciera más que mi miedo. Pero nadie escuchó. El alcalde se inclinó hacia adelante. Señor Thorne. Sin pruebas corroborantes, sin los Harrington en persona, esta carta podría haberla escrito cualquiera. No podemos ni queremos permitir que rumores reviertan la seguridad de este pueblo. Clara, sentada con grilletes cerca de la puerta trasera, no lloró. Su rostro permaneció inexpresivo, pero sus ojos, usualmente intensos e inquebrantables, se apagaron. Lo miró a Elías largo rato, luego dijo suavemente: te lo advertí. La verdad no puede salvar a nadie si no quieren aceptarla. Elías abrió la boca, pero no encontró palabras. Había enfrentado la humillación, desgarrado un secreto enterrado por décadas, y lo había puesto todo en manos de personas que ya habían decidido en qué creer. Y no le creyeron. Creyeron que ella lo había seducido. Creyeron que el bebé era un ardid. Creyeron que la verdad debía parecer brillante y limpia para ser real. Y Clara era demasiado callada, demasiado desaliñada, demasiado obstinada. La asamblea decidió posponer el juicio. Investigarían más. Deliberarían. Pero en esa sala llena de sudor y sospecha, el veredicto ya estaba escrito en las sonrisas burlonas y miradas de reojo. Elías bajó del estrado. Nadie aplaudió. Nadie asintió. Incluso los agentes apartaron la vista. Pasó junto a Clara y por primera vez ella no levantó la mirada. Y en esa quietud, Elias Thorne comprendió que no era la verdad lo que habían rechazado. Era a ella. ¿Sellaría su próximo movimiento sus destinos o rompería las cadenas? El viento que recorrió Dusty Hollow esa noche fue más frío de lo habitual para principios de cosecha, como si el pueblo mismo presintiera un evento irreversible. Las calles estaban tranquilas, ventanas cerradas, luces apagadas. El silencio solo amplificaba el latido en la cabeza de Elias Thorne. Al amanecer siguiente se llevarían a Clara.
Elías no había dormido. No había comido. Sus botas seguían sucias de los campos, pero su mente estaba en otro lugar, fija en el timbre de su voz. Esa noche en que le entregó al niño, la carta, la confianza, y él la había decepcionado. Ahora lo único que le quedaba era actuar. Bajo la cobertura de la oscuridad, Elías ensilló su caballo sin encender la luz del establo. Vestido de negro, con un pañuelo gastado al cuello, llevó solo lo esencial. Una cuerda enrollada, un cuchillo para cortar cuero y la culpa que había cargado como una piedra en el estómago durante días, cabalgó sin ruido, rodeando el borde del pueblo, evitando la carretera principal. La cárcel estaba al extremo sur, un edificio bajo y macizo de piedra tosca y barrotes de hierro, con 2 agentes apostados delante y una linterna balanceándose en la entrada. Esperó en la sombra del establo de caballos al otro lado de la calle, calculando sus movimientos. Luego avanzó. Acercándose por el lado, Elías encontró la ventana enrejada que daba a la celda inferior. Se agachó debajo, sacó el cuchillo de cuero de su cinturón y empezó a trabajar la cerradura del portillo de provisiones. Una pequeña abertura de mantenimiento para comida o agua. Ahora su única oportunidad. El metal gimió suavemente bajo la presión. Su corazón latía en sus oídos. Clic. La cerradura cedió lo suficiente para meter la mano y abrir el pestillo lateral. Pero justo cuando iba a abrirla del todo, una voz resonó, ¿Quién anda ahí? Elías no dudó. Giró y enfrentó directamente al primer guardia, agarrándolo por el hombro y empujándolo hacia atrás contra la pared. Un segundo guardia se acercó blandiendo un garrote. Elías esquivó, usando su impulso para lanzar al hombre por encima de su espalda. Peleó como un ranchero, pelea sin entrenamiento, salvajes, puro instinto. Años domando caballos salvajes, cargando sacos de grano y manejando ganado lo habían convertido en un hombre capaz de resistir. Pero 3 contra 1 nunca era justo. Un garrote lo golpeó en las costillas. Otro golpe le alcanzó la mandíbula. Cayó con fuerza, el aliento arrancado de sus pulmones, la vista borrosa. Dentro de la cárcel, Clara había oído el alboroto. Su voz resonó a través de los barrotes llena de alarma, Elías. Los guardias la sacaron bruscamente. Su vestido estaba rasgado en la manga, las manos atadas. La arrojaron al suelo junto a él como si fuera una ladrona común. Encontramos a tu héroe, se burló uno de los agentes. Elías intentó levantarse, pero otra bota lo empujó hacia abajo. La sangre goteaba de su sien. Los encadenaron a ambos y los arrastraron a la celda más oscura debajo de la cárcel principal, un lugar para vagabundos y borrachos. El aire era húmedo, las paredes rezumaban, los barrotes oxidados. Dentro, bajo la tenue luz, Clara estaba sentada con la espalda contra la pared, ojos abiertos por incredulidad y algo más. Dolor. Elías, con la respiración aún irregular, logró sentarse erguido. Lo intenté, jadeó. Lo sé, dijo ella suavemente, se volvió hacia ella, con la sangre coagulándose en su rostro. Pensé que si decía la verdad, me creerían. Pensé que podía arreglarlo. Su voz no tembló. La verdad no importa aquí, Elías. No a menos que la diga la persona adecuada, y ellos no creen que seas tú. Entonces hubo silencio. Solo el sonido del agua goteando y su respiración sincronizándose en la oscuridad. Después de un rato, ella se inclinó hacia él. Con ternura, usando la manga de su vestido, limpió la sangre de su mejilla. Viniste de todos modos, murmuró. Elías no respondió. No necesitaba hacerlo. En esa celda, con moretones apareciendo y la dignidad perdida, algo no dicho pasó entre ellos. No perdón, aún no, pero comprensión y algo cercano a un nuevo comienzo. En lo profundo de la desesperación, ¿podía un solo acto encender la redención? La celda era fría, construida con bloques de piedra irregulares que absorbían el frío del suelo debajo. Una única lámpara de aceite parpadeaba en el soporte de hierro, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. El único mobiliario era una manta raída en el rincón y el silencio entre ellos.
Elías Thorne estaba contra la pared lejana, respirando superficialmente. Una mano presionada contra el moretón que se extendía por sus costillas. Sangre coagulada cubría el borde de su frente donde la piel se había abierto durante la pelea. No estaba acostumbrado a perder, ni peleas, ni control, y mucho menos a sí mismo. Miró al frente, luego finalmente habló, con voz ronca. Tenía miedo, no de perder la tierra, ni siquiera de que el pueblo se volviera contra mí. Tenía miedo de que una vez que supieran la verdad, me vieran tal como soy realmente. Nada. Clara estaba sentada frente a él, con las rodillas recogidas, los brazos rodeándolas, su vestido rasgado, el rostro pálido bajo la luz tenue, pero su voz era firme. Conozco ese miedo, dijo. ¿Pero quieres saber qué dolió más? No fue que me acusaran o humillaran o encerraran aquí. Lo miró directamente, ojos firmes. Fue que me abandonara la única persona en la que creía que defendería. Elías cerró los ojos. La vergüenza quemaba más profundo que los moretones. Leí esa carta docenas de veces, murmuró. Casi la quemé la noche que me la diste. Luego la guardé. La guardé porque pensé que quizás me recordaría no ser cobarde. Pero todo lo que hizo fue recordarme que ya lo era. El silencio volvió pesado hasta que la voz de Clara lo rompió, callada pero firme. Te perdono, Elías. Él levantó la vista bruscamente, sorprendido. Pero no perdono al hombre que permaneció callado mientras la verdad suplicaba aire. Elías no respondió. ¿Qué podía decir? Ella tenía razón. Clara se movió, luego metió la mano en el bolsillo rasgado de su vestido y sacó algo pequeño. Una cinta deshilachada, azul claro, aún ligeramente perfumada de manzanilla. Sin una palabra, se acercó y con ternura levantó el cabello de su frente. Con manos deliberadas y cuidadosas, ató la cinta alrededor de la herida, sus dedos rozando su piel como un susurro. Elías permaneció inmóvil, no por dolor, sino por algo más profundo. El peso de ser cuidado con bondad que no merecía. Extendió la mano hacia la de ella cuando terminó, no agarrando, solo apoyando sus dedos contra los suyos. Un toque suave, una promesa muda. Clara no se apartó. No hubo declaraciones, ni confesiones, ni palabras grandiosas ni juramentos poéticos. Solo dos personas sentadas en una celda, atadas no por hierro, sino por la verdad cruda entre ellas. Elías finalmente habló de nuevo, apenas por encima de un susurro. No te abandonaré otra vez. Y aunque ella no respondió, la forma en que apoyó la cabeza contra la pared de piedra junto a la suya, lo bastante cerca para sentir su calor, fue toda la respuesta que necesitaba. Porque en ese momento, en la oscuridad, en la suciedad, con nada restante, finalmente eran iguales. No salvador y salvada, no mentirosa y testigo, solo dos almas rotas abiertas en el mismo lugar sereno. Y quizás, solo quizás, ahí era donde comenzaba el amor. Dos amaneceres. Eso era todo lo que tenían. La Asamblea del Pueblo anunció que el juez federal del circuito regional llegaría en 48 horas. Su veredicto sería definitivo. Sin apelaciones, sin demoras. Si las acusaciones se mantenían, Clara sería trasladada a un campo de trabajo para mujeres en Nebraska o Montana. Solo los nombres enviaban escalofríos por su espina. Lugares donde la luz del sol apenas llegaba y los nombres de las internas se olvidaban en semanas. Y el niño, el bebé que había alimentado, sostenido durante noches febriles, al que había cantado con voz ronca por lágrimas, ahora figuraba en el registro del pueblo como pupilo del Estado, sin tutor confirmado. El carro del orfanato estaba programado para llegar la misma mañana que el juez. Elías estaba junto a la puerta de la celda, leyendo y releyendo los anuncios oficiales. Sus nudillos palidecían alrededor de los papeles. Su corazón latía como un tambor de guerra. Esa noche, bajo la luz parpadeante en la oficina lateral de la cárcel, se sentó y escribió. La carta era breve. A quien corresponda, comenzó, con mano temblorosa. Yo, Elías Thorne, confieso haber retenido pruebas, ocultado la verdad y engañado a este pueblo para proteger mi propia reputación.
Asumo plena responsabilidad por las acusaciones falsas contra la señorita Dawson. Pido que sea liberada y su registro limpiado. Pido el derecho de cuidar al niño en su nombre. Luego hizo una pausa y añadió en una nueva línea con tinta más oscura, palabras más irregulares que el resto: no merezco que me llamen hombre si permito que un niño pierda a su madre por segunda vez. Dobló la carta y la selló con la antigua marca ganadera de su familia, un sello que aún tenía peso en Dusty Hollow. Dentro de la celda, Clara estaba sentada en el suelo de piedra. Su espalda erguida, pero sus ojos vacíos. La lucha en ella no había muerto. Solo se había desgastado. Elías entró suavemente, se agachó junto a ella. «Vienen por el bebé», dijo con ternura. Ella no levantó la vista, no habló. «Escribí al juez», añadió. «Todo, la verdad completa. Yo asumiré las consecuencias». Entonces Clara finalmente volvió el rostro hacia él. Su voz se quebró. «¿Crees que lloro por mí?» Elías parpadeó. «Lloro», murmuró, «porque ella no tiene voz. Y aunque yo grite hasta enronquecer, seguirán oyendo mentiras». Enterró el rostro en las manos. Y por primera vez desde su arresto, desde los golpes, desde el juicio de miradas y silencio, lloró. No por autocompasión, sino por pura impotencia, por una vida demasiado joven para entender por qué el amor no era suficiente. Elías se sentó con ella. No intentó consolarla con promesas. Sabía que aquí no significaban nada. En cambio, puso la carta sellada en sus manos. «He hecho todo lo que puedo. Si aún no escuchan, entonces los obligaré». Ella lo miró entonces, realmente lo miró, y vio al hombre no el que la había decepcionado, sino el que eligió levantarse después de caer. «Ya no me importa que me pase», dijo. «Pero si se la llevan, será como perderla 2 veces». Él asintió. Y en el silencio entre ellos, algo no dicho los ató más fuerte que cualquier pared de celda. Ya no esperaban un milagro. Se estaban convirtiendo en uno. Cuando amaneció, ¿llegaría la salvación o rompería sus esperanzas? Apenas era el alba cuando llegó lo inesperado. Un carruaje chirriante, maltratado por el clima y cubierto de polvo de la pradera, entró en el centro de Dusty Hollow. Los habitantes del pueblo, ya reunidos fuera del salón judicial para la audiencia final, giraron la cabeza cuando los caballos se detuvieron. 3 figuras bajaron. Victor Harrington, Beatrice Harrington y un hombre de traje oscuro con un maletín de cuero, su abogado. Los Harrington parecían fantasmas de sí mismos, delgados, pálidos, ojos hundidos por semanas huyendo. Pero había claridad en su mirada, una decisión forjada por culpa y el largo camino de regreso. Víctor subió los escalones del salón judicial y alzó la voz: «Estamos aquí para confesar». El silencio cayó como escarcha. Todos. Miembros de la asamblea, el clérigo del pueblo, residentes que habían escupido a Clara días antes, giraron para enfrentar al hombre que una vez reverenciaron. Víctor carraspeó, voz temblorosa pero firme. «Abandonamos este pueblo para escapar del procesamiento de las autoridades occidentales», dijo. «Por fraude territorial. Alteré escrituras». Sabía que se acercaba. Miró directamente a Elías, luego a Clara, y en nuestra desesperación hicimos lo imperdonable. Le pedimos a la señorita Dawson que protegiera a nuestra hija, que la escondiera porque era la única persona en la que confiábamos. Y luego la abandonamos. Le permitimos cargar nuestra culpa para salvarnos nosotros. Beatrice, a su lado, empezó a llorar. Bajó, cruzó la plaza hasta donde Clara estaba detrás de los guardias. Sin una palabra, la abrazó. «Lo siento profundamente», murmuró. «No merezco tu perdón. Pero lo suplico de todos modos». Clara, atónita, no devolvió el abrazo de inmediato. Luego, lentamente, puso las manos en la espalda de Beatrice, solo una vez, y retrocedió. La plaza quedó inmovilizada. Sin aplausos, sin gritos, solo quietud sorprendida. Desde algún lugar en la multitud, una mujer dijo suavemente: «Atamos a un ángel a un poste». La asamblea se reunió brevemente. No había nada que discutir.
Las acusaciones fueron retiradas. La carta que Elías presentó fue validada. Los Harrington firmaron una declaración oficial. El carruaje del juez fue detenido a mitad de camino. No se necesitaría juicio. Elías estaba cerca. La gente ahora lo miraba con ojos complejos. Ya no solo el ranchero, no solo el hombre callado. El rumor persistiría sobre quién era, de dónde venía. Ilegítimo de Harrington. Murmurarían en las tabernas. La marca no desaparecería pronto. Pero Elías ya no se sometía a ella. Clara tampoco se erguía triunfante en la victoria. Permanecía quieta, serena. Ningún triunfo brillaba en sus ojos. Solo alivio. Más tarde, mientras la multitud empezaba a dispersarse, se acercó al viejo clérigo del pueblo, con voz suave y temblorosa. No mentí, dijo. Solo no pude gritar más fuerte que su juicio. El clérigo se quitó el sombrero. Y sin embargo nunca dejaste de resistir. Elías la encontró minutos después bajo el antiguo roble cerca de la casa de detención donde habían pasado su noche más larga. Sus ojos estaban húmedos. No intentó ocultarlo. Lloré cuando enterré a mi perro de niño, dijo. Y nunca más. Miró hacia ella. Hasta hoy. Clara tomó su mano. Elías se volvió hacia los habitantes del pueblo que se demoraban observando. Alzó la voz. Clara. Segura. La llamaron mentirosa. Permití que la verdad permaneciera callada. Y no volveré a hacerlo nunca. Una larga pausa. Luego miró de nuevo a Clara. Quiero caminar a tu lado. Ni adelante, ni atrás. Ella no sonrió. Pero no soltó. Y en ese momento, la verdad finalmente les perteneció. No porque se gritara, sino porque se llevó a través del fuego. La verdad no necesita gritos, necesita protección. Había pasado un año. La granja no era majestuosa. Las cercas estaban reparadas con madera desigual. El establo se inclinaba ligeramente hacia el oeste, y la pintura del porche se descascaraba como una quemadura solar vieja. Pero estaba viva. La risa de niños se derramaba desde los campos traseros, mezclándose con el traqueteo de cubos y el ritmo suave de suecos de madera golpeando el porche. Suecos de enfermera. Donde una vez estuvo la granja Silverstone ahora había un nuevo tipo de hogar. Un centro rural de cuidado infantil y puesto médico, construido con tablas recuperadas y pagado con la venta del valioso ganado equino de Elías. Nadie le preguntó por qué vendió cada yegua de cría que había criado durante una década. Solo vieron lo que construyó a cambio, y la forma serena en que se movía por todo ello. Clara dirigía el lugar. Atendía tos, suturaba heridas, sanaba corazones. Cuando la temporada de cosecha se calmaba, enseñaba letras a niños que nunca habían tenido un libro. Nunca se llamó maestra ni enfermera ni heroína. Solo estaba allí, siempre. Elías manejaba los campos, reparaba cercas, cocinaba cuando Clara olvidaba comer, llevaba un diario cada noche bajo la luz de lámpara, aunque nadie sabía qué escribía. Probablemente solo una palabra por página, si acaso, y esperanza. El bebé dejado por los Harrington ahora gateaba por la cocina, con rizos saltando, risa brillante. Llamaba a Clara mamá. Llamaba a Elías papá. Nunca se casaron. No hubo ceremonia, ni firma, ni nudo legal que los atara. Pero el pueblo de Dusty Hollow dejó de hacer preguntas. Todos sabían qué significaba esa pequeña casa en la colina. Un hogar construido por elección, no por circunstancia. Por 3 personas que se quedaron cuando tenían toda razón para huir. En la sala de clínica, sobre la estantería gastada, Clara había colgado un sencillo marco de madera. Dentro, la carta, la original, manchada de agua, doblada, una vez llamada falsificación. Un niño pequeño una vez la señaló durante su visita por jarabe para la tos. ¿Tiene magia? Clara lo miró y sonrió. No, dijo. Solo necesitaba que alguien creyera en ella y alguien valiente para perderlo todo con tal de probar que era real.
Él asintió solemnemente, como si entendiera mucho más de lo que su edad permitía. El último gesto sereno de Elías llegó en primavera. Plantó un roble blanco en el mismísimo centro del pueblo, justo donde un año antes Clara había sido atada, juzgada, casi destruida. No habló durante la plantación, solo cavó el hoyo él mismo, lo regó, colocó una pequeña placa de madera bajo sus raíces. En ella, grabado a mano, las palabras decían: la verdad resistió aquí una vez, y casi la dejamos morir. La gente pasaba. Algunos dejaban flores silvestres, otros solo tocaban la corteza y se iban. Nadie se atrevió a quitar la placa porque lo sabían. Y ahora nadie olvidaba. Eso era suficiente. En las tardes, mientras los grillos zumbaban y las linternas brillaban dentro de las ventanas del centro infantil, Elías se sentaba junto a Clara en el porche. La esperanza se dormía contra sus rodillas, y el mundo, ruidoso, cruel, apresurado, se suavizaba solo por un rato. Clara una vez se volvió hacia él y dijo suavemente: ¿alguna vez extrañas eso? Los caballos, las subastas, la reputación. Elías miró el sol poniente, luego a ella. Pensé que extrañaría ser un hombre al que la gente respetaba, dijo. Pero estaba equivocado. Extrañaba ser un hombre digno de respeto. Ella asintió. Nada más necesitaba decirse. Porque a veces la verdad no necesitaba gritarse. Solo necesitaba protegerse. Y a veces el amor no comenzaba con un juramento. Comenzaba cuando alguien hacía lo más bondadoso de todo: quedarse. El amor no comienza con juramentos, sino con quedarse. Si esta historia te conmovió, dale al botón de me gusta y suscríbete a Winds of Thought. Aquí contamos historias donde la honestidad lo exige todo y el amor aparece sin pedir permiso. Elías permaneció callado demasiado tiempo. Clara resistió sola demasiado tiempo. Pero al final, se eligieron mutuamente, no por promesa, sino por presencia. ¿Qué habrías hecho tú? Deja un comentario, comparte tus pensamientos y quédate con nosotros para más historias del corazón salvaje y tierno del oeste. Hasta la próxima, cabalga firme y ama con más valentía.